Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta oportunidad me siento muy feliz de que podamos estar juntos una vez más compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo que nos toca hoy del libro de Proverbios, que es el capítulo 11. Gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado y pues ya llegamos al capítulo 11. Bendito sea el Señor Jesús. Bien. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Y yo agradezco, Señor, que tú estés con nosotros a través de tu Espíritu Santo, que tu presencia esté con nosotros y que nos ayudes para que este día, Señor, o esta tarde sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos aprender cada día más de tu santa y divina palabra. Te agradezco, Señor, por tu amor y tu misericordia y sé que tú estás con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a iniciarnos entonces con este capítulo 1 de Proverbios. Gloria a Dios. Por supuesto, lo estamos grabando un poco temprano también el día de hoy por el hecho que igual tenemos actividades en la noche y es necesario que estemos también felices trabajando para el Señor. Es una oportunidad maravillosa que Dios nos da de trabajar para Él. Así que iniciemos Proverbios capítulo 11, versículo 1. Gloria a Dios. Nos dice, la balanza deshonesta es abominación al Señor, pero un peso justo es su deleite. El término abominación se reservaba para cosas que son realmente terribles y que son horribles, algo que realmente es detestable. Y esto muestra cuán profundamente Dios se preocupa por la honestidad de aquellos que son justos y la justicia, pero también aquella honestidad y la justicia simples, algo que sea tan simple como la balanza. Nos está hablando que la balanza falsa es como algo que él detesta, no le gusta que alguien esté mintiendo en situaciones como esta. Sin embargo, un peso justo es su deleite. En la medida en que Dios condena a los deshonestos, que están defraudando a los demás. Me recuerdo cuando yo estaba pequeño e iba a comprar el arroz, el frijol para mi mamá al mercadito. En aquel entonces habían menos casas y había que caminar al mercadito y en fin. Y la persona que nos lo vendía era un palito así, un pedacito de madera. Colgaban dos recipientes y entonces en este tenía ella unos pesos ya marcados como de 1 libra, 2 libras, etcétera. Y luego lo agarraba con una cinta de donde dependía todo y entonces marcaba ahí, le echaba de este lado y luego ya marcaba igual, se lo enseñaban a uno. Pero yo no me había dado cuenta que de vez en cuando hacían así con este dedito, presionaban un poquitito así para atrás o para abajo, perdón, entonces vencían un poquito más la pesa o para acá, era bueno, total, que hacían trampa. Eso al Señor no le agrada. Incluso desde la ley de Moisés, el Señor ordenó claramente al pueblo de Dios que tuviese escalas, pesas honestas, honradas. Eso lo pueden encontrar en Levítico 19:35. Vamos al versículo 2. Cuando llega el orgullo viene la vergüenza, pero con los humildes está la sabiduría. El hombre o la mujer orgullosos temen la vergüenza, es decir, aquel que tiene orgullo siempre anda con el miedo de que lo avergüencen. Irónicamente, eso es lo que están cultivando, lo que van a cultivar. Eso es precisamente lo que van ellos a cosechar. Porque la vergüenza y la desgracia son para sí mismos siempre, es decir, siempre va a estar en ellos aquello que como son orgullosos, la vergüenza va a llegar a ellos. Con los humildes, sin embargo, dice, está la sabiduría. Hay una gran sabiduría en la humildad porque la humildad reconoce la verdad sobre Dios. La humildad reconoce la verdad sobre uno mismo también. Entonces, cuando somos humildes y reconocemos la grandeza de Dios y reconocemos también quiénes somos nosotros, especialmente en relación con las otras personas, entonces esta humildad se hace como una base importante para que nosotros obtengamos la verdadera sabiduría. Muy bien, versículo 3. Antes de seguir. El hombre que no busca la justicia tiene la opinión más mezquina de sí mismo. Es decir, aquel hombre que no le gusta ser justo, que no le gusta ser honesto, que no le gusta ser honrado, piensa de él como lo mejor, piensa que lo que él dice y lo que hace está perfectamente bien.
Versículo 3, la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los fieles los destruirá. El hombre o la mujer que vive con integridad, este capítulo y este libro habla mucho acerca de la integridad, que significa tener una vida digna de confianza. Es aquella persona que sus hechos declaran lo que él es. Todo el mundo le tiene confianza porque él no anda con secretos, él o ella no anda con secretos. Entonces, el que vive en integridad va a tener una vida de confianza, que no va a tener secretos y sin vergüenza. No va a tener vergüenza, en otras palabras, ¿verdad? Porque es reconocido como recto y todo el mundo lo conoce como cabal, y lo tendrán en una buena escala, y su misma integridad va a guiar a los demás a él. Pero aquellos que son perversos, como sus caminos son torcidos, son falsos, entonces su infidelidad va a traerlo a él mismo a la destrucción. Versículo 4, las riquezas no aprovechan en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. ¿Cómo es que las riquezas no aprovechan en el día de la ira? El libro de Proverbios reconoce el beneficio de tener riquezas, lo bueno que es rico, lo bueno que es tener, pero también tiene las riquezas ellas mismas, en ese mismo beneficio tienen que tener sus limitaciones. La riqueza terrenal es inútil en el día de la ira. Es decir, ¿por qué tengo yo que seguir siendo tan rico? ¿Por qué debo de morir siendo tan rico? Es algo que se debe uno de preguntar, porque el dinero no hará nada en el momento de la ira, o en el momento de la muerte, o en el momento de dejar este mundo. No hará nada por nosotros. Por mucho dinero que tengamos, no podemos comprar un minuto más de vida, no podemos comprar la sanidad de alguna enfermedad que sea terminal, ¿verdad? No se puede comprar. Pero la justicia libra de la muerte. Entonces debemos nosotros saber de que podemos y debemos utilizar nuestra riqueza terrenal presente, pero para acumular tesoros en el cielo. ¿Se recuerdan la palabra del Señor? Nos dice que acumulemos tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, donde no entra lo malo, donde todo es bueno de acuerdo a la palabra de Dios. Versículo 5. La justicia del irreprensible enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia maldad. El ser humano irreprensible encuentra algún descanso en la confianza de Dios, de que el ojo guía de Dios está sobre los justos. En otras palabras, tiene confianza de que Dios lo va a guiar. Qué bonito es caminar en las manos del Señor y saber que Dios está guiando mi corazón. Aquel que es irreprensible, aquel que cae en la justicia de Dios, que le gusta estar en la justicia de Dios. El hombre o la mujer que tienen iniquidad, los inicuos, no tienen esa confianza de saber que Dios los va a ayudar. Esto porque Dios no necesita intervenir especialmente en la caída de los malvados. ¿Sabe eso? Dios no necesita hacer algo malo para que caiga el malvado. El inicuo, el impío, el malvado va a caer por su propio peso. Su propia maldad le va a hacer caer. Saludos a hermana Marina Pérez. Dios me le bendiga hasta allá en Phoenix. Y bendiciones también a Gaby Castro. Bendiciones a Juan Manuel Palumbo que están por ahí. Dios me le bendiga. Qué felicidad tenerles. Versículo 6. La justicia de los rectos los librará, pero los infieles serán atrapados por su lujuria. Los rectos tendrán su recompensa, eso lo sabemos. El que es recto tiene justicia, el que es justo tiene bendición de Dios. Y en cualquier momento su justicia le ayudará para ser librado de cualquier situación. Pero el infiel, su misma lujuria lo atrapa. Así como los rectos son liberados por su misma justicia, los infieles también su misma concupiscencia o su misma carnalidad, su mismo pecado, su misma impiedad, su misma iniquidad lo va a atrapar y lo va a castigar por sus propios deseos infieles. Versículo 7, cuando muere el impío perecerá su esperanza y perecerá la esperanza de los injustos. Aquí está tremendo porque la expectativa es de pérdida. El malvado hombre o la mujer malvada a menudo espera que la bendición y la bondad le vengan y esperan seguir viviendo y que cuando mueran no haya problema. El asunto es que hay un miedo que saben que se deben de enfrentar a un juicio que viene a todos los hombres y a todas las mujeres. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto dice la palabra de Dios el juicio. Es decir, la expectativa o esperanza de los malvados
está basada totalmente de este lado de la tumba, pero cuando mueren esa esperanza se acaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que los mismos impíos no pueden esperar a tener una esperanza, valga la redundancia, justa y delante de Dios, porque todo va a acabar. Versículo 8, el justo es librado de la angustia y en cambio llega a los impíos. Dios promete liberación a sus justos, a sus hijos, a los que han aceptado, especialmente a Cristo Jesús. Dios espera, Dios promete liberación y Dios la va a dar. El justo siempre es librado de la angustia. La palabra del Señor nunca nos dijo que la angustia no iba a llegar. Claro que iba a llegar, pero Dios prometió librarnos de todo esto siempre. Así que nosotros veremos los justos, la liberación de toda angustia en nuestra vida en el nombre de Jesús. Y además de eso, y especialmente en la vida venidera, en la vida eterna. Pero en realidad a los impíos lo único que esta vida le va a traer es el peor problema de todos. El problema que nunca jamás van a experimentar tan malo como este. Porque para los malvados su mayor problema aún está por llegar. Y la muerte los va a alcanzar. Y cuando la muerte llegue con su injusticia y su incapacidad de reconocer a Dios y de continuar en su maldad, este cambio lo va a llevar incluso a la destrucción por medio de la impiedad. Versículo 9, el hipócrita con su boca destruye a su prójimo, pero por el conocimiento el justo será librado. Una de las señas de identidad o una de las características de una persona que utiliza la hipocresía del hipócrita es que destruye a la gente con sus palabras. Al contrario de lo que es el amor, porque el amor sincero busca edificar a los demás. Es probable que podamos ver los problemas de algunas personas y por amor no es que no nos importe lo que puedan estar haciendo. No, claro que no. Pero por amor nosotros ayudamos a no destruirlos, sino que a reedificarlos. Somos un ministerio de restauración. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En esto nos ayuda a nosotros que el conocimiento va a librar. Con la justicia libraremos a aquel que tiene necesidad. Los justos serán librados por ese conocimiento, porque la liberación de Dios llega a los justos a través de conocer la palabra de Dios. Y eso es bueno. ¿Qué conocemos en la palabra de Dios? La sabiduría que nos permite tener una relación personal con el Señor de una manera increíble. Versículo 10. Cuando le va bien a los justos, la ciudad se regocija. Y cuando los impíos perecen, hay júbilo. Dios da gracia. Dios da favor a los hombres. Dios da dones a los hombres con los justos. Y la comunidad se regocija cuando son bendecidos. Es decir, aquel que es justo va a traer bendición a su propia casa, a su propia persona, pero también lo va a traer a muchos otros. Cuando el impío perece, hay júbilo, tanto como la comunidad se regocija por la bendición de aquellos por la bendición que les llega por la gente que es justa delante de Dios. También créeme que se regocijan cuando el impío se muere, cuando el impío perece, porque celebran que la calamidad, que la maldad, que la iniquidad de estas personas han llegado a un fin. Y los hombres y las mujeres que han sido malvadas, que han sido injustas, no son extrañados cuando pasan. ¿Te has dado cuenta que han habido personas que se les ha hablado de que practiquen la verdad, que practiquen el amor y esto y lo demás? Pero han habido otras que realmente no aceptan la corrección, no aceptan el amor, no aceptan la benevolencia de Dios. Y esta gente es desechada en el tiempo de su muerte y ni siquiera es recordada. Y esto es tremendo, que tenemos nosotros que tener cuidado de cómo vamos a ser recordados. Con la bendición de los rectos, dice el versículo 11, la ciudad es ensalzada, pero la boca de los impíos la derriba. Cuando el bien llega a cada uno de nosotros, cuando el favor de Dios llega a nosotros, cuando la gracia de Dios llega al que es justo, al que no es pecador, al que es bueno, esto ayuda a toda la comunidad. Por eso, de allí la importancia de que nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos para que nuestra comunidad también obtenga esa bendición y la prosperidad se extienda mucho más allá de nosotros mismos como justos y pueda llegar incluso hasta nuestros vecinos, incluso hasta el enemigo podría llegar a ser bendecido a través de la bendición de la rectitud de nosotros que somos justos delante de Dios. Sin embargo, la palabra de los impíos puede incluso llegar a destruir una nación y llevarla a la destrucción. Esto se ha visto muchas veces, la boca del impío siempre trae destrucción. Versículo 12,
El falto de sabiduría desprecia a su prójimo, pero el entendido calla. El camino de la sabiduría es también el camino al amor y al respeto. No podemos tener sabiduría si no tenemos temor, y no podemos tener temor, si no hay respeto. Y si no tenemos respeto es por la falta de amor. Cuando uno desprecia a su prójimo, esto nos evidencia no que seamos malos. Bueno, claro, somos malos, pero también es una evidencia de que no hay sabiduría, de que no tenemos sabiduría. Pero el hombre entendido que calla, o sea, los hombres y mujeres de sabiduría, o sea, que tienen entendimiento, reconocen que hay un momento y un lugar para contener la indignación. Es decir, podemos estar indignados por algo que alguien hizo mal, pero nosotros sabemos que nuestro amor, nuestro respeto nos obliga a nosotros a mantener la paz. Esa es la diferencia entre un hipócrita y entre uno que es justo. Versículo 13. El chismoso revela secretos, pero el de espíritu fiel oculta un asunto. Los de espíritu fiel saben que hay un momento apropiado para ocultar un asunto. No que estemos aceptando la maldad o el pecado de otro, pero sí ocultar algunas cosas en ciertos momentos para poder traer a esa persona al Señor. La Biblia dice que el que hace traer a un impío de vuelta a Dios, lo ayuda, lo bendice y ha cubierto multitud de pecados. Bueno, la primera parte, el chismoso revela secretos, eso es autoexplicable, ¿no? Donde no hay consejo, la gente cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Gloria a Dios. Dios nos ha dado sistemas y estructuras de autoridad, y los líderes deben de poder dar consejos sabios. Muchas veces tenemos que dar un consejo y no deberíamos de dar el consejo conforme a lo que nosotros creemos o pensamos, tal vez por condescender con alguien, sino darle el consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Y en la multitud de consejeros hay seguridad, es decir, hay un gran valor, hay una gran seguridad, hay un potencial de bendición, de salud espiritual en recibir opiniones y aportes de la multitud de consejeros. Buscar gente de bien, hombres de bien, mujeres de bien que sepan trazar bien la palabra de Dios para que nos ayuden a nosotros. Y esta multitud de consejos nos van a funcionar muy bien porque nos van a ayudar a tomar las decisiones correctas. Versículo 15. El que da fianza por un extraño sufrirá, pero el que odia la fianza está seguro. ¡Wow! Prometer pagar la deuda de un extraño es la cosa más loca que tú puedes hacer. Eso solo te provoca problemas. Nunca es sorpresa cuando alguien está sufriendo y le dicen, oye, pero entonces alguien no pagó la deuda. Pero es que eso es clarísimo, correcto, apóstol Juan Manuel. Todo rey tenía sus consejeros, amén. Pero esto de cuando tú sirves de fiador, oh, Dios mío, como diríamos en mi tierra natal, los United States, eso es crazy, no lo puedes hacer. Es una de las cosas más erróneas, porque no quiero decir tonta, porque algunos han caído en eso. ¿Qué puedes hacer? Una promesa de pagar la deuda de otro, especialmente cuando es financiera, no lo debes hacer. El único que pudo pagar la deuda que nosotros debíamos de pagar fue Jesús. En su totalidad fue el único que pudo llevar a cabo esto. Pero hay seguridad en ti de ser responsable por lo que otros han hecho o las deudas de los otros cuando tú sirves como fiador. Entonces, no sirvas de fiador. No es bueno, no. Porque el que odia la fianza está seguro. Es decir, el dueño de la deuda está seguro que tú vas a pagar. Y ahí está el problema. Tal vez tú serviste de fiador, la otra persona se llevó el automóvil o se compró su casa y dejó de pagar y resulta que ahora tú estás pagando. Tú eres el del problema ahora. Tú eres el que vas a sufrir. El dueño de la deuda no, él está tranquilo, él está seguro de que tú vas a pagar. Por eso no sirvas de fiador. La mujer amable conserva el honor, pero los hombres despiadados conservan las riquezas. Una marca de una mujer que verdaderamente es amable es que lleva consigo un sentido de alto honor y de una dignidad tremenda y una integridad inmácula. Una mujer amable, una mujer hebrea,
de mujer en ese entonces, de gracia y de favor, es decir, una que por su mansedumbre, su modestia, su pudor, su prudencia y otras virtudes que menciona la palabra del Señor, es aceptable y amable con Dios y con todos los hombres. Ella va a permanecer en ese honor y en esa bendición de ser puesta en alta estima. Pero los hombres despiadados conservan las riquezas. El carácter y el honor son importantes para la mujer amable, pero todo lo que se preocupa o todo lo que preocupa a los despiadados no es el honor, no es la amabilidad, no es nada de eso, no es la justicia, es simplemente tener riquezas, no importa lo que sea. De hecho, la riqueza es su Dios. Versículo 17, el hombre misericordioso hace bien a su propia alma, pero el que es cruel perturba su propia carne. Al que muestra misericordia a los demás, Dios les va a dar misericordia. Simplemente y así, eso quiere decir que le hace bien a su propia alma. Es decir, en el momento preciso, cuando necesites usar de misericordia, otros darán misericordia por ti y Dios será misericordioso contigo. Ahora, el que es cruel se turba a sí mismo. Es decir, el que es despiadado y cruel con los demás encontrará que él mismo no va a tener ni el deseo de pedir piedad o misericordia cuando venga el tiempo malo. Versículo 18. El malvado hombre o el hombre malvado funciona con engaños, pero el que siembra justicia siempre tendrá un galardón firme. Cuando alguien obra o trabaja o vive con engaño y tiene una peculiaridad de ser deshonesto, es evidencia es evidencia de maldad, de perjuicio, es evidencia de pecado en él. Entonces, pero la persona sabia y honesta sabe que el trabajo debe de realizarse de una manera marcada por la honestidad y la integridad. De esa manera va a tener un pago firme, un pago seguro. Qué bonito es trabajar por algo o en algo y que te paguen y comer lo que has ganado de acuerdo a lo que has trabajado y estar seguro y estar feliz que tú te lo has ganado con toda honestidad. Pero qué horrible ha de ser el trabajar en algún lugar y robes algo, lo lleves a tu casa y que con eso coman tus hijos. Estás dándole, veneno a tus hijos. Lo voy a dejar ahí. Versículo 19. Como la justicia lleva a la vida, así el que persigue el mal lo persigue hasta su propia muerte. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, para Salomón este era un hecho evidente. Usando la misma lógica, él pudo haber escrito: cuando el sol sale por el este, o sea, la justicia lleva a la vida. El camino de la justicia es un camino hacia la vida. El sol sale y el sol se pone. Es algo seguro. Entonces, también es seguro que la justicia te va a llevar a la vida. Ahora, cuando nos habla de que el que persigue al mal, eso es como alguien que persigue a pie. Está detrás de él siempre como una sombra. Está tratando de llegar a él, porque el que está en la maldad, la misma muerte le va a llegar por el mismo hecho los mismos hechos que él hace. Versículo 20. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los irreprensibles en sus caminos son su deleite. Qué tremendo. Hay un sentido en el que somos víctimas del pecado, claro. Pero por otro lado, o otro sentido, tal vez aún mucho mayor, en el que somos participantes y voluntariamente perpetradores del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que pecamos involuntariamente o hay veces que pecamos por nuestra carnalidad, pero hay veces que hay hombres que quieren pecar, que voluntariamente quieren perpetrar en contra de la misericordia y la voluntad de Dios, y eso es abominación al Señor. Eso no tiene ningún remedio. Pero podemos decir nosotros que este proverbio nos pueda servir para reprensión, o nos pueda servir para que alguien transforme los afectos humanos para que se correspondan con los afectos de Dios. Es decir, los de corazón perverso son abominación al Señor. Sus pensamientos, sus deseos, sus afectos humanos son en contra de Dios. Pero los irreprensibles en sus caminos son su deleite. Porque aquel que camina en el Señor, aquellos que son su deleite, Dios se deleita con ellos como se deleita en su propio Hijo. Y esa es una verdadera señal para nosotros que queremos caminar en buen camino. Versículo 21 de Proverbios capítulo 11. Aunque unan sus fuerzas, los malvados no quedarán sin castigo, pero la posteridad de los justos se librará. Individualmente el hombre puede hacer mucho, pero no es lo suficientemente fuerte como para resistir a Dios.
Colectivamente el hombre tampoco es lo suficientemente fuerte como para resistir u oponerse a Dios. Dios juzgó a la humanidad cuando unieron sus fuerzas. ¿Se recuerda usted en la Torre de Babel? Ahora, aquí dice, pero la posteridad de los justos será liberada. La bendición de Dios siempre será sobre los justos. Y es más, sobre sus descendientes. A eso se refiere cuando habla, pero la posteridad de los justos se librará. Es decir, Dios va a tener un cuidado amable y muy precioso perdón por el ruido. Dios va a tener una amabilidad, un amor, una bendición increíble a tu posteridad cuando tú eres justo. ¿Qué es posteridad? Tu descendencia. En el nombre poderoso de Jesús, tus hijos van a ser bendecidos. Yo declaro bendición sobre los hijos de aquellos que son justos. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice que el hijo del justo nunca mendigará pan. Eso significa que siempre va a tener en su vida. Versículo 22. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa que carece de discreción. ¡Wow! Esto tiene mucha tela que cortar. La verdad que Salomón usó esta imagen con estas palabras tan tremendas. Yo pienso que es un poco humorística y tal vez un poco absurda, porque yo no creo que alguien pondría un anillo de oro en el hocico. ¿Han visto ustedes algunos cerdos que tienen unos ¿cómo se llamarían? Unos anillos grandes, pero nadie pondría un anillo de oro. Pero así es la mujer que trata de encantar. Aquella mujer que parece ser bonita, preciosa, muy linda, pero que carece de discreción. No sé si usted se ha topado con alguna clase de gente de mujeres que pues son bonitas y todo, pero la forma como hablan, la forma como se comportan, y al no tener discreción, es comparado por el proverbista como a ponerle un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Ahí la voy a dejar. Versículo 23. El deseo de los justos es solo bueno, pero la espera de los impíos es ira. El buen carácter de un hombre o de una mujer. En otra página estamos trabajando y enseñando acerca del carácter de los líderes, del liderazgo, del pastorado. Pero bueno, el carácter de un hombre o de una mujer se va a reflejar siempre en sus deseos. ¿Qué es lo que desea para él? Porque ellos van a desear siempre lo bueno. Pero los buenos deseos del justo se van a cumplir. Pero a los impíos lo único que les llegará será furor, ira, les llegará el terror de Dios. Versículo 24. Hay uno dispersa y es añadido más. Y hay uno que retiene más de lo que es correcto, pero que conduce a la pobreza. Hay quien esparce, en otras palabras, pero aumenta más. Se refiere al hombre y a la mujer generosa, que esparce, pero no en el sentido de una distribución derrochadora, porque hay diferencia en esparcir a derrochar. Muchas personas han deseado que aquellos que tienen dinero, que tienen posesiones y que tienen la posibilidad de bendecir, quisieran, usted deme porque usted tiene dinero y se acabó. Tú tienes dinero, dame. No, eso es derrochar. Eso ya no sería hacer, darle bendición a otro. Eso es calmar las ansias de un haragán. Así, claro, ¿verdad? Porque no es ser generoso, no es una generosidad bíblica el dar a manos llenas sin esperar que esta gente vaya a hacer algo bueno con lo que supuestamente está recibiendo. La generosidad bíblica es como el esparcimiento de la semilla, ¿verdad? Que algunos van a traer buen fruto y otros no, definitivamente no van a traer buenos frutos. Hay quien retiene más de lo correcto, es cierto. Ser tacaño y aferrarse a más de lo correcto lo va a llevar a uno a la pobreza. El ser tacaño te va a llevar a la pobreza, pero el no cuidar lo que Dios te ha dado también te lleva a la pobreza, porque si te tocas con gente, Dios te ha bendecido con muchas riquezas y esto y demás, pero si te toca gente que lo único que hacen es derrochar y quieren que les des y tú le das, te van a llevar totalmente a la perdición. Versículo 25, el alma generosa se enriquecerá y el que riega también se le dará la agua. Esto tiene un poco de relación con el versículo anterior, porque Dios ha prometido bendecir a aquellos que son generosos, al alma generosa. ¿Y cómo lo va a hacer? Con riquezas. ¿En dónde? En este mundo. Y en el futuro también Dios va a dar una riqueza espiritual tremenda para todos aquellos que pueden ser generosos. La verdad es que el alma va a engordar, dicen algunas traducciones, porque especialmente en países donde la gente tiene poco para comer, la metáfora para ser engordado connota riqueza.
es decir, con nota abundancia, y dice, ese tipo es gordo. ¿Por qué? Porque tiene abundancia, tiene satisfacción plena, tiene salud, tiene riquezas, pero es muy posible que él tenga un alma generosa también. El que riega, bueno, él mismo también será regado. Cuando damos, Dios sabe darnos a nosotros. No podemos regar a los demás sin que nosotros nos reguemos muy pronto. Es decir, si damos todo lo que tenemos, no podríamos tener más para dar, pero Dios siempre nos va a bendecir. Bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo que dice la palabra. Versículo 26. El pueblo maldecirá al que retenga el grano, pero el que lo venda recibirá bendición. Esto tiene en mente un vendedor de grano que se niega a vender con la esperanza de manipular el mercado y ganar un precio mucho más alto después, ¿verdad? Esto sucede mucho en algunos países cuando se ha notado, por ejemplo, en la gasolina, en asuntos de primera necesidad, cuando un gobierno está bajando o no hay, y cuando no hay, la gente lo retiene. Yo me recuerdo que a mí me gusta una fruta, aquí se llama aguacate, palta creo que le dicen en otros lugares. Bueno, pero entonces hubo un tiempo que estuvo escaso. Y esos aguacates yo estoy acostumbrado a comprarlos a 3 quetzales, 5 quetzales, lo más. Y un día fui a comprar aguacates y me dijeron que el aguacate estaba a 10 quetzales. Y dije, wow, ¿qué pasó? Y ¿sabes qué me contestó la persona que lo vendía? Bueno, pero es que lo que pasa es que no hay, están escasos, entonces están caros. Y le dije, pero este canasto lo tenías hace como 3, 4 días, estos no son de ahora. O no me puedes decir que es de la producción que no te vino, este lo compraste en la producción pasada. Y dijo, sí, pero ese es el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que me fui de ahí un poco ofuscado y dije, este hombre, qué malo es, qué tremendo, qué mal que está haciendo esto. Entonces el pueblo va a maldecir a aquel que retiene el grano. Esto nosotros lo sabemos. Pero el que lo venda va a recibir bendición. Aquel que dice, oye, vengan, aquí tengo al mismo precio cual yo lo compré, tengan, lleven, va a recibir bendición de Dios. Versículo 27. El que busca el bien encuentra gracia, pero al que busca el mal vendrá la angustia. Relacionado con versículos anteriores, Dios honra al que con sinceridad le busca. ¿Y cómo? Bueno, Dios honra a los que con sinceridad buscan el bien, porque al buscar el bien están buscando a Dios, y para que el favor de Dios sea de una manera manifestada en sus vidas. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es especialmente cierto cuando el que está buscando a Dios lo encuentra porque él ha buscado a Dios de una manera especial, lo está buscando porque ama al Señor Jesús. Al que busca el mal vendrá la angustia. Buscar el bien trae el favor, trae la gracia de Dios, trae la misericordia, trae el amor, la benevolencia del Padre, en fin. Pero el que busca el mal le va a traer problemas. Siempre va a andar corriendo, siempre va a andar huyendo, porque el problema a menudo es simplemente encontrar el mal que uno busca. Y eso es lo que sucede. Versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos florecerán como follaje. El que confía en sus riquezas caerá. Acabamos de hablar que las riquezas son buenas y en fin, pero si yo confío en el dinero, confío solo en las riquezas o en las posesiones, estas cosas van a caer porque pueden perder su valor. Ahorita el mundo está a punto de que los dineros, voy a decir, del mundo pierdan su valor y mucha gente va a perder mucha plata, lastimosamente. Pero también nos enseña a nunca confiar en nuestras riquezas, este versículo, sino que confiar en que no caigamos. Es decir, las riquezas nunca fueron fieles a quienes confiaron en ellas. El justo va a florecer como follaje, como la palmera. El hombre o la mujer, el justo, no confía en las riquezas, sino que confiamos en Dios. Esto nos conduce a una vida que está verdaderamente floreciente en el Señor. Va a haber follaje. Se recuerda la palabra del Señor cuando también dice que estamos junto o a la par de un río y nuestra hoja no cae. Eso que habla de follaje. Bendito sea el Señor. Versículo 29. El que perturba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Traer problemas a la familia es preparar un futuro lleno de tormentas, de torbellinos, de problemas en la casa, de muchas dificultades. Para heredar el viento es tener un futuro de tormentas y problemas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros perturbamos nuestra casa, cuando no la enseñamos. El necio que vive en esta casa, porque la bendición de Dios está sobre el sabio,
Dios va a exaltar al sabio de corazón. Entonces el hombre o la mujer, estos necios, deben esperar terminar trabajando para el hombre o la mujer que son sabios. Mucha gente dice, yo nunca voy a trabajar para fulano, y resulta que terminan trabajando para esa persona porque son necios, su corazón no tiene sabiduría. Versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Aleluya. ¿Cuántos sabios habrán hoy en día que estamos ganando almas? Porque nosotros sabemos que estamos en el árbol que da vida, en Jesús. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento más tarde, por supuesto, hablará sobre el fruto del Espíritu en la vida del pueblo de Dios. En Gálatas capítulo 5 lo encontramos. Este es un fruto como un árbol de vida para todos los demás. Un árbol que aporta no solo el fruto, sino que aporta, o sea, no solo el sustento, sino que también aporta sombra, cobija a otros. Bienaventurado aquel que se acerca a un buen árbol, porque la sombra lo va a cobijar muy bien. El fruto del justo, es decir, su vida, no es algo que se le atribuye a él, sino que es algo que brota de él, no se le puede quitar. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio, aleluya. Uno de los mayores ejercicios de sabiduría que nosotros podemos ejercer es ganar almas para Dios y para su reino, no para nosotros. Alguien me ha preguntado, ¿te gusta ganar almas? Y le dije, no para mí, me gusta ganar almas para el reino de Cristo Jesús. Y esto es sabiduría, porque se necesita sabiduría para poder amar, para poder dar y responder con gusto a aquellos que aún no han entrado en el poderoso reino de Dios. Esto es, aquellos que no han conocido al Señor Jesús como su Salvador. Qué tremendo es esto, porque si alguien tiene esta clase de felicidad, ese es nuestro Dios Todopoderoso. Él envió a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Él también vino a ganar muchas almas. Versículo 31. Si el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Tremendo. Esto es tremendo. Vemos que muchas veces los hombres y las mujeres que actúan en justicia o que son justos delante de Dios, ven al menos algo de la recompensa de su justicia mientras todavía están en la tierra. Una vida recta es siempre bendecida. ¿Sabe? Aquel que practica la justicia puede encontrar las bendiciones de Dios. Nosotros hemos encontrado muchas bendiciones de Dios a pesar de que no hemos sido totalmente justos, totalmente fuera de impiedad. Siempre existe un problema, un mal pensamiento, un pequeño rencor, etcétera, que puede venir a la vida de la persona, y la justicia ahí se termina. Pero la bendición de Dios es para aquellos que son justos, y siempre lo vamos a ver aquí en la tierra. Y si nosotros lo vemos en la tierra, que son los favores, la misericordia, la bondad del Padre para con cada uno de nosotros, ¿cuánto más el impío y el pecador? Ellos van a recibir su recompensa. Hermano, es hermoso el pensar que como justo voy a tener una recompensa aquí en la tierra, pero qué tristeza y qué miedo daría considerar que el impío también y los pecadores también recibirán sus recompensas, no solo en la tierra, sino que también allá en el cielo. Bueno, hemos terminado ahora el libro, capítulo 11 de Proverbios. Me he gozado con cada uno de ustedes. Espero que la gracia del Padre esté con cada uno de ustedes. En Argentina le llaman palta, dice. Claro que sí. Gloria a Dios. Espero que el Espíritu Santo esté con ustedes siempre. El Señor lo dejó para que fuese nuestro consolador. Y estoy seguro que la gracia del Padre nos va a continuar ayudando y bendiciendo. Y ese amor del Hijo que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que les bendigo desde Guatemala, les envío un abrazo, quiebra costillas hacia todos los lugares donde nos podrán estar viendo y nos verán más tarde. Comparta esta transmisión con alguien, yo sé que es un poquito larga, pero compártala. A alguien le va a interesar escuchar sobre el capítulo 11 de Proverbios. Dios me le bendiga, nos vemos pronto y será hasta mañana cuando estudiaremos el capítulo 12 de Proverbios. Dios me les guarde. Saludos a todos. Muchos besos. Aleluya. Gloria a Dios.